serie de El Cielo. Déjeme decirle lo que pasó un par de semanas atrás. Yo he estado anunciando de que la última sesión acerca del cielo iba a ser tesoros en el cielo. ¿Se acuerda? Que yo dije algo así. Pues hace un par de semanas, mientras el pastor Marcus y yo nos sentábamos para preparar el sermón precisamente de hoy, mientras íbamos a través del texto, sentimos en nuestro corazón predicar tesoros en el cielo hoy, y vamos a terminar de diferente manera la próxima semana. Ya tenemos también el sermón de la próxima semana, pero hace un par de semanas Dios empezó a llevarnos a través de un texto, y lejos de solamente no le voy a hablar de lo que usted va a obtener en el cielo, no vamos a hablar de eso, sino más bien la plática que quiero tener con usted el día de hoy es cómo vivimos hoy en preparación a el cielo. ¿Cómo estamos viviendo hoy en relación al cielo? Si ya en las últimas semanas hemos tenido una mejor perspectiva acerca de este lugar, cómo va a ser las cosas allá, cuál va a ser nuestra relación con Dios y los unos con los otros, en relación a todo eso, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida hoy? ¿Estamos haciendo tesoros en la tierra? ¿O estamos realmente preparándonos, viviendo de tal manera que estamos haciendo tesoros en el cielo? ¿Tenemos problema con el micrófono? ¿No? Yo escucho como un ruido. Y la mayoría de personas, mis amados, sobre todo en este país en el que vivimos, que es un país bastante materialista, creo que usted se ha dado cuenta, y nos envuelve, aquellos que venimos de otros países, nos envuelve. Es más, antes que viniéramos a este país, o la razón por la que pensamos en los Estados Unidos, fue para muchos, quizás no para todos, pero para muchas personas, es el sueño americano, es alcanzar algo, el tener una vida diferente. Y cuando decimos una vida diferente, estamos hablando de posesiones y de estatus social. Pensamos de esa manera, el ser humano. Y usted dirá, bueno, pastor, ¿qué hay de malo en eso? Bueno, no hay malo en querer desear tener una vida mejor o ofrecer una vida mejor para sus hijos. Ese no es el problema. Pero como vamos a ver en el texto de hoy, hay un problema detrás de todo eso si nosotros no tenemos cuidado. Así es que en el pasaje que vamos a ver hoy, mis amados, vamos a ver cómo es la vida que Dios quiere que vivamos en preparación a nuestra vida en el cielo. ¿Está listo? Pues oremos entonces. Amado Señor, yo te doy gracias en esta hora por este tiempo juntos. Gracias porque tenemos la oportunidad de adorarte con libertad en este lugar. Señor, exaltarte, poner nuestra mirada, nuestro enfoque en ti. Oh Dios, y a medida que te adorábamos, Señor, gracias por recordarnos quién tú eres y todo lo que has hecho por nosotros. Señor, te bendecimos. Y ahora queremos, Señor, también en adoración, darte este tiempo, Señor, para que nuestros oídos, nuestras mentes estén atentos, pero sobre todo que nuestro corazón esté abierto para recibir tu palabra. Señor, háblanos, que no sea solamente mis palabras o simplemente una idea humana. Señor, que tu palabra sea hablándonos, vivificándonos, Señor, construyéndonos, Señor, de adentro hacia afuera. Señor, te pido que tu palabra sea transformándonos, inclusive, oh Dios, trae un reto a nuestras vidas. Te pido que esto no se quede solamente en una información, una buena información, sino que tu palabra, Señor, transforme nuestro corazón y nos lleve, Dios, a dar pasos, Señor, para que tú puedas obrar en nuestras vidas y que nuestras vidas no sean igual. Que nuestras vidas puedan ser, oh Dios, conforme a tu voluntad, para tu gloria, Señor, en preparación a que un día vamos a estar en el cielo.
Ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdame a mí, Señor, a explicar tu palabra para que mis hermanos la entiendan. Señor, oh Dios, y que no sean nuevamente mis palabras ni una filosofía humana. Señor, que sea tu palabra hablándonos a nosotros. Por eso te bendecimos por este tiempo y te damos gracias. Amén y amén. Hoy vamos a estar en Lucas capítulo 12, mis hermanos. Así que usted puede abrir su Biblia si la trajo. Aquí yo ya tengo la mía, aquí en Lucas 12. Y vamos a ir a través de unos versículos ahí en Lucas 12, comenzando desde el versículo 13. Ahí vamos a comenzar. Déjeme darle lo que está pasando aquí. Jesús está predicando a una multitud grande. ¿Ok? Ahí está Jesús predicándoles, enseñándoles. Y Jesús está enseñándoles específicamente en ese momento acerca de temer a Dios, de cómo vivir su vida mientras están preparándose hacia el final de sus vidas. Y Él les está hablando de vivir una vida temerosa a Dios. Y en ese momento, mientras Jesús le está hablando a las personas acerca de cómo vivir su vida temerosas a Dios para prepararse para el día que vamos a estar con Él, una persona entre la multitud dice, se pone de pie. Yo no sé si se puso de pie o levantó la mano, pero imaginémonos. El hombre se para y dice lo siguiente. Uno de la multitud le dijo: Maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Es interesante porque cuando usted ve el contexto, nada tiene que ver con lo que Jesús está diciendo. Sin embargo, en la vida de este hombre, lo más importante en ese momento era, quizás estaba molesto, quizás estaba pensando en esto. Usualmente las herencias se dan cuando los padres mueren, ¿cierto? Y quizás esto había sucedido con esta persona. Quizás su padre había muerto y entonces la herencia había sido dividida. Pero pareciera ser que este hombre tiene un problema en ese momento. Quizás no está poniendo atención a lo que Jesús está diciendo. Más bien él lo que le interesa es en ese momento el problema que él tiene, que es la herencia no está bien dividida entre mi hermano y yo. Es posible que este hombre es el hermano menor. ¿Por qué digo eso? Porque usualmente en la cultura judía, mis amados, cuando se repartía la herencia del padre, al hermano mayor usualmente se quedaba con dos terceras partes de la herencia. Y al hermano menor le tocaba una tercera parte. Entonces, si se está quejando, es posible que sea el hermano menor. Pero es interesante la manera en que Jesús le responde. Vea lo que Jesús le responde. Hombre, le dijo Jesús, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro sobre ustedes? En otras palabras, Jesús dice, yo no vine a arreglar sus cosas legales. Y lo que está pasando es que muchos líderes religiosos era lo que habían comenzado a hacer. La gente venía con los líderes religiosos para todo. Para todos los líderes religiosos. Oye, arréglame la vida, mira, este es el problema. Y el líder religioso decía qué hacer y ahí va la persona a hacer eso. Jesús dice, yo no te voy a decir qué hacer. Arreglar el problema. Me acuerdo una vez, hace muchos años, estábamos en otra iglesia y un hermano llamó a la oficina, era un hermano de la iglesia, que estaba en el dealer por una compra de un carro. Y nos estaba preguntando a los pastores que qué opinábamos si él podía comprar el color blanco, el carro. Y nosotros decimos, ¿cómo nos estás preguntando? ¿Qué quieres que te digamos? Muchas personas tienen la idea de que Dios está ahí para arreglar las situaciones de la vida legales, pero Jesús lo que va a decir en estos momentos es que Él no está aquí, Él no está pensando simplemente en el problema superficial de las personas, porque Jesús siempre está mirando más profundamente la parte moral, la parte espiritual. Y lo que Jesús va a decir es que Él sabía que lo que estaba diciendo este hombre no solamente tenía que ver con la herencia o con el dinero, había un síntoma aún mayor. Había un problema mayor y el problema se llama codicia. El hermano menor quería más
de la herencia. Por eso decía estas palabras. Porque tenía una codicia de querer más. Pero el hermano mayor también tenía el mismo síntoma. Porque la razón por la que no le daba más a su hermano menor es ¿por qué? Porque quería quedarse con más dinero él. ¿Lo ve? Jesús le dice que lo más importante no es que resuelva su problema, sino que el corazón es el que necesita cambiar. Si somos honestos usted y yo, mis amados, ¿cuántas veces hemos acudido a Dios para pedirle que cambie nuestra situación en vez de pedirle que cambie nuestro corazón? Si somos honestos con nosotros mismos, ¿cuántas veces hemos venido al Señor en oración? Y la mayoría de oraciones a Dios es acerca de resolver un problema que tenemos en nuestras vidas. Cuando muchas veces el problema que necesita ser cambiado es nuestro corazón. Esto es importante en vista de lo que hemos aprendido acerca del cielo y en preparación de hacia dónde vamos. Necesitamos comprender que todo comienza como vivimos aquí en la tierra, mis amados. Vea lo que Jesús continúa diciendo. También les dijo, estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia. Porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Literalmente, Él está diciendo, cuídense de toda clase, lo ve, de toda forma, de toda clase de avaricia. La avaricia muchas veces no tiene solamente que ver con el dinero, lo económico, lo financiero. Podemos ser ávaros en nuestro tiempo, ávaros en nuestra atención. Y Él dice, cuídense de todo tipo de avaricia. Porque usualmente lo único que pensamos es acerca de mí, de nosotros, yo, para mí, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta palabra avaricia, mis amados, que en el original que usa aquí Lucas, es el deseo y afán que nunca termina. El deseo y afán que nunca termina de tener más de lo que necesita. Al final de nuestras vidas, mis amados, no depende nada de lo que tenemos. Yo no sé qué es lo que tú tienes o lo que piensas que no tienes, pero al final nuestras vidas no dependen de nada de esas cosas. El pastor Charles Swindoll, en una ilustración, él dijo lo siguiente: imagínese a un marinero náufrago en una balsa salvavidas en medio del océano. Su terrible sed lo impulsa a beber agua salada, pero eso solo le da más sed. Eso hace que beba aún más, lo que le provoca aún más sed. Consume cada vez más agua salada hasta que se deshidrata y muere. Qué interesante esta ilustración. Por eso un principio que quiero compartirles es que tesoros en la tierra, mis amados, es enfocarnos en nosotros y lo que podemos obtener. Tesoros en la tierra es enfocarnos en nosotros y lo que podemos obtener. El versículo 16 dice lo siguiente: entonces les contó una parábola. Jesús está hablando a la multitud. La tierra de cierto hombre rico había producido mucho. Jesús comienza a enseñar para todos. Esto te incluye a ti y a mí. Y mire que Jesús no comienza condenando a este hombre por los tesoros o las cosas que tenía, si usted lo va a ver en el texto. El problema que Jesús comienza a ver es que este hombre
no estaba reconociendo o no reconocía que lo que tenemos viene de Dios y lo que hacemos con esto que Dios nos da. No reconocemos que lo que tenemos es de Dios y lo que hacemos con ello, tampoco con ese tesoro, con esos bienes o con ese tiempo, con la vida que Dios nos da, no estamos haciéndolo conforme o reconociendo a Dios. Mientras que este hombre del que Jesús comienza a hablar, este hombre rico, contemplaba la asombrosa cosecha, no reconoció la mano de Dios. Comenzó a ver su propio esfuerzo. Y ahí, mis amados, comienza nuestro problema. Porque al no reconocer que lo que tenemos viene de Dios, comenzamos a pensar que nos costó mucho a nosotros. Y pensamos que nuestro esfuerzo es lo que nos llevó a lograr ciertas cosas o fue lo que nos llevó al éxito. Y pensamos que si trabajo duro, si estudio más, si hago esto, puedo entonces obtener más, alcanzar más, llegar más lejos. Y si puedo obtener más, entonces quiero desear más. Déjeme hacer un paréntesis. No hay nada malo con tener un deseo correcto bajo la voluntad de Dios de alcanzar ciertas cosas o de alcanzar ciertos logros. O de repente usted dice, bueno, yo quiero ir a la universidad y tener una maestría o un doctorado si usted quiere. Gracias a Dios, si Dios se lo permite y esa es la voluntad de Dios para usted, por favor, vaya y hágalo. Si Dios le está permitiendo que llegue a ser el vicepresidente de una gran empresa petrolera, gloria a Dios, más diezmos para la iglesia. Pero el problema comienza, mis amados, cuando comenzamos a pensar que es por nuestros logros, es por nuestro esfuerzo, es porque hago esto. Y entonces queremos, como yo fui el quien logré esto, puedo lograr más. Y como puedo lograr más, entonces quiero más. ¿Lo está viendo, mis amados? Estoy desempacando cuál es el problema aquí. En vista al cielo, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida y en dónde estamos haciendo tesoros? ¿En la tierra o en el cielo? Vea cómo estos siguientes versículos acerca de este hombre. Y él pensaba dentro de sí, el hombre rico o de la gran cosecha, ¿qué haré? Ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas. Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes. Y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. ¿Podemos identificarnos muchas veces con este hombre? Otra vez lo repito, creo que no había nada malo en construir graneros grandes. Es más, si Dios está bendiciendo, creo que lo más prudente y sabio es construir graneros más grandes. Por favor, entendamos lo que Dios está diciendo. El problema radica, mis amados, en el hecho de que el hombre, este hombre y muchos de nosotros, pensaba que todo lo había logrado él por su esfuerzo y que todo le pertenecía a él. No había aprendido el principio bíblico de la propiedad y administración. ¿Cuál es el principio bíblico de propiedad y administración? La Biblia nos enseña que todas las cosas, diga conmigo, todas las cosas le pertenecen a Dios. Todas las cosas le pertenecen a Dios. Y que a través de Él logramos y alcanzamos aquellas cosas que ahora usted y yo tenemos. Estamos aquí en los Estados Unidos no porque usted agarró la visa, wow, porque ahí dio una gran entrevista con... No está aquí porque corrió y nadó más rápido en el río. No,
Usted está aquí porque a Dios le ha permitido estar aquí con un propósito. Usted no tiene la casa que tiene o vive en el vecindario donde vive porque usted se ha esforzado. No, usted vive donde vive y tiene la casa que tiene y el carro que tiene y todo lo que tiene porque a Dios le ha placido bendecirlo de esa manera a usted, específicamente porque Dios tiene un propósito en usted y a través de usted. Usted no tiene el grado de universidad porque dice, es que me esforcé en la noche, yo hacía las tareas. No. Es porque Dios te ha permitido tener esa plataforma, quizás para que puedas tener una diferente influencia para su reino y para su gloria. Si nosotros no entendemos eso, mis hermanos, vamos mal. Y en vista al cielo, necesitamos reflexionar cómo estamos viviendo aquí en la tierra. Tú y yo somos administradores de todo lo que Dios nos ha dado, incluyendo nuestra vida, mis amados. Pero queremos actuar como los dueños. Mis cosechas, mi diploma de universidad, mi casa, mi carro, mi dinero, mi trabajo, mi. Cuando todo le pertenece a Dios, incluyendo tu vida. Número 2, el hacer tesoros en la tierra nos desenfoca del hacer tesoros en el cielo. El hacer tesoros en la tierra nos desenfoca de hacer tesoros en el cielo. Vea lo que dice. 19. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Wow, qué bendecido. Ya tengo la cuenta, está bien. Tenemos cuenta de ahorro, tenemos cuenta de cheque, tenemos retiro, tenemos esto, hemos alcanzado el otro. No, vamos bien, familia, qué bueno. ¿Qué podemos hacer más? Vamos a hacer inversiones. Y nos desenfocamos del propósito que Dios tiene con nosotros y cómo Dios quiere usarnos, a ti y todo lo que tienes, para el reino de Dios. Este hombre pensó que cuando pusiera en práctica su plan, iba a durar por muchos años, basado en el hecho de que él creía o él esperaba que él estaba en control de su destino. Él pensaba que él estaba en control de las futuras cosechas. ¿Lo ve? Imaginó quizás el futuro en una continua expansión y bajo su control. Si hago ciertas cosas, si hago, esto me va a resultar. Y deseó más y quiso más. Quería más tesoros aquí en la tierra, sin pensar que todo aquí en la tierra tiene un fin. Este no es nuestro hogar, mis amados. Si usted es cristiano ya, necesita entender que este no es nuestro hogar. Nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. ¿Está donde dice la palabra de Dios? En los cielos. Dice que somos peregrinos, vamos de pasada aquí en la tierra hacia nuestro hogar final. Vea lo que dicen los próximos versículos en Santiago 4:13. Oigan ahora ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio, tendremos ganancia. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Hello. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Hermanos, escuchemos lo que Dios está hablando en nuestras vidas hoy.
Más bien debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en su arrogancia. ¿Cuántos de nosotros no hacemos? No hay nada malo en hacer planes, por favor. Yo hago planes, yo soy un planeador. Pero tengamos cuidado desde la perspectiva o con la actitud o la razón por la que hacemos los planes. Dice, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en su arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. A aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No es malo, mis amados, mirar hacia el futuro con grandes expectativas. Sin embargo, cuando hacemos nuestros planes, nuestros negocios, planes en cuanto a nuestras relaciones, planes en cuanto a nuestra familia o nuestra vida personal, debemos hacerlo desde la perspectiva de que todo aquí en la tierra va a terminar, incluyendo nuestra vida, mis amados, perdón que se lo diga, y entonces entraremos a lo que será nuestra eternidad. En base al cielo, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida? Muchas veces estamos tan enfocados en las cosas de aquí de la tierra, de este mundo, en tener la mejor vida aquí en la tierra, que nos desenfocamos de hacer tesoros en el cielo. Otra vez, no hay nada malo con tratar de vivir mejor, hermano. Si Dios nos lo permite, gracias a Dios. Gracias a Dios. Si Dios nos permite tener una mejor casa o vivir en un mejor lugar o tener extra. Pero preguntémonos, ¿para qué? ¿Para qué Dios nos está permitiendo tener esas cosas o vivir de cierta manera? Porque cuando lo hacemos desde el enfoque que solamente es un deseo egoísta y de codicia, mis amados, entonces lo único que estamos haciendo son tesoros en la tierra y no en el cielo. Un millonario, no sé si era millonario o billonario, Malcolm Forbes, ¿alguien conoce a Malcolm Forbes? ¿Era millonario o billonario? Billonario, gracias. Era billonario Malcolm Forbes. Él dijo lo siguiente, él dijo, el que tenga la mayor cantidad de juguetes al morir, ese gana. Y cuando decía juguetes, por supuesto, él se refería a todos, ¿verdad? Las cosas que pueden conseguir en la vida. Y por supuesto, él tuvo muchas cosas. Y al final murió. Y no se llevó nada. Si es que no sé si ganó o perdió, porque ahora hay otros billonarios más grandes que él. Vea lo que dice Jesús en el versículo 20 de Lucas. Pero Dios le dijo, necio, hablando de este hombre rico, de que dice, voy a hacer más grandes mis graneros, etc. Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoros para sí y no es rico para Dios, para con Dios. Mis amados, tenemos que tener una perspectiva correcta. Dios declara a este hombre necio, falta de discernimiento espiritual, alguien que no ha tomado a Dios en cuenta para sus decisiones en la vida. Ese es un necio. Alguien que no ha tenido al cielo y la eternidad en perspectiva de cómo está viviendo aquí. Esa persona, Dios dice, no yo, es un necio. ¿Usted ha jugado el juego Monopoly? ¿Alguien ha jugado el juego Monopoly? No me diga que es del diablo, eso es del diablo. ¿Alguien ha jugado el juego? Yo lo he jugado, el juego Monopoly, ¿ok? Lo tengo en mi casa. Lo he jugado con mis hijos, lo he jugado con las sobrinas. Y es un juego interesante, ¿por qué? Porque en verdad muestra nuestro corazón, ¿cierto? ¿Por qué? El juego se trata de adquirir cuanta más propiedades, de adquirir cuanto más dinero, porque el que tenga más propiedades y el que tenga más dinero al final, ese
Y ya está, todos jugándose en la mesa. Y se nos sale el hombre viejo ahí en la mesa. Porque somos competitivos, todos queremos ganar y queremos el par place, ¿cierto? Que es uno de los más caros. Queremos el par place y estamos todos ahí. Y cuando el chiquillo, cuando Nailea gana, dice, yo gané. No saben de lo que estoy hablando. Cuando Nailea dice, yo gané. Y entonces cuando ya ahí termina el juego, porque ganó, entonces vengo yo y le digo, ok. Ahora recoge todo, mételo a la caja y vete a limpiar el cuarto. ¿Está mirando mi analogía? ¿La está entendiendo? En la vida llegará el día en que Dios dice, ok, ahora guarda todo en la caja, porque ahora te vas a ir a limpiar el cuarto. ¿Y qué ganamos? ¿De qué trató el juego entonces? ¿Por qué tanto estrés en el juego? ¿Por qué tanto si al final llegará el momento en que todo terminará y todo regresará a la caja? Hay una historia de un ranchero, se me está yendo el tiempo, pero rapidísimo. La historia de un ranchero, mis amados, que tenía ya muchas hectáreas de tierra, pero él quería más tierra, más terreno. Y entonces una vez le hicieron una propuesta y le dijeron, mira, por $1,000, dice, puedes obtener toda la tierra que pudieras recorrer en un día. Tú ve, camina, lo que sea, y toda la tierra, todo el terreno que recorras en un día es tuyo por $1,000. Wow. ¿Cuántos dijeron yo? Y entonces, claro, este hombre dijo, lo hago, porque yo quiero más tierra, más terreno. El único requisito en este trato era que tenía que regresar al final del día al mismo punto de partida. Entonces al día siguiente se levantó temprano y empezó a caminar, mis amados, este hombre. Empezó a caminar y a caminar por momentos más rápidos que otros para poder cubrir más terreno. Y se llegó entonces el mediodía. Al mediodía ya el hombre estaba cansado. Había recorrido cientos de hectáreas. Tenía muchas hectáreas el hombre. Pero siguió avanzando porque pensaba que podía aún lograr más, tener más. Siguió recorriendo más terreno, más tierra. Y entonces entró la tarde, mis amados. Y al entrar la tarde se dio cuenta que estaba muy lejos del punto de partida. El trato era que si no regresaba al punto de partida, el trato se rompía. Entonces, al darse cuenta que estaba ya muy lejos porque había recorrido bastante terreno y bastante tierra, él empezó entonces, sintió de que iba a perder la oportunidad de adquirir toda esa tierra y empezó a correr. Y estaba corriendo ya de regreso y empezó a oscurecerse. El sol comenzó a bajar, mis amados. Y cuando él vio eso, dio lo último que tenía. Dio de toda su fuerza que el cuerpo le daba para llegar al punto. Él miró de repente dónde estaba el punto de partida y le dio con todo lo que tenía porque sabía que había mucho. Y con el corazón acelerado, cruzó la línea, mis amados. Tambaleándose justo antes de que desapareciera el sol, ganando así, obtuvo miles y miles de hectáreas, mis amados, por $1,000. Wow. Inmediatamente se desplomó. Sangre comenzó a salir de su boca y a los minutos murió. Posteriormente fue enterrado en una tumba de 6 pies de largo por 3 pies de ancho.
está entendiendo, hermano? La historia de este hombre es la misma historia del hombre del que Jesús está hablando en la parábola. Aquí en la tierra lo llaman éxito. Jesús o Dios lo llama necio. Hello. Tengamos cuidado a lo que nosotros llamamos éxito. Esta misma noche te reclaman el alma. La palabra reclamar en el original ahí, mis amados, es dar de regreso o tomar de regreso. Porque la vida, mis amados, es prestada. Todo lo que tenemos es prestado y un día tenemos que devolvérselo al dueño. Y como no nos podemos llevar nada de lo que acumulemos, entonces ¿cuál es el sentir de afanarnos para obtenerlo? Todo lo que tenemos, un día, mis amados, va a quedar atrás. Ahora lo tenemos tú y yo solamente para administrarlo. Pero un día se lo tenemos que devolver al dueño. Y daremos entonces cuenta, porque no termina ahí. Entonces daremos cuenta al dueño de cómo lo administramos. Hello. El misionero Jim Elliot, no sé quién sabe quién es Jim Elliot, fue un misionero que fue al Ecuador o al sur, allá al sur y ahí fue con lanzas, fue muerto por los aborígenes, así se dice, aborígenes, ¿sí? Del área, y dio su vida por el evangelio. Él estaba tratando de predicar a las personas de esta área y lo mataron. Pero él dijo esto: no es en vano dar lo que no podemos conservar para ganar lo que no se puede perder. Versículo 21 dice: así es que el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios, dice Jesús. Como este hombre necio que vino y entonces le dijeron: estamos por tomar tu alma. Así es el que acumula tesoros y no es rico. Que todo lo que tenemos Dios nos lo ha dado para un fin, mis amados, que tiene que ver con su reino. Y cuando comenzamos a usar cada una de estas cosas, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestras habilidades, nuestros dones y aún nuestra vida, mis amados, para su reino, es cuando entonces comenzamos a hacer tesoros en el cielo. Por eso, para hacer tesoros en el cielo, primero debemos confiar en Dios. Comienza ahí. Porque la preocupación, mis amados, es el trastorno número uno, el trastorno mental número uno de los Estados Unidos, mis amados. Alrededor del 80% de las personas que sufren de un trastorno mental tiene que ver con la preocupación y la ansiedad. Wow. Y Jesús está hablando en el contexto nuevamente de prepararnos cómo vivir nuestras vidas para el cielo. Y ya trató el asunto de la codicia con la multitud, porque un hombre se levantó y dijo: oye, pero y Jesús dice, es que no deben de vivir así. En perspectiva para el cielo no es la manera que deben de vivir. Y después Jesús se voltea con sus discípulos y ahora le habla a sus discípulos, a aquellos que le conocen. Y entonces va a hablarles a ellos específicamente acerca de que tenemos un problema del corazón. No solamente es la codicia de querer alcanzar, pero se voltea con los discípulos y se empieza a hablar acerca, porque hay codicia, entonces también hay preocupación y ansiedad. Y vea cómo sigue Jesús hablándoles. A sus discípulos Jesús les dijo: por eso les digo que no se preocupen por su vida, que comerán, ni por su cuerpo, que vestirán. Como creyentes no somos, hermanos, inmunes a la preocupación, porque vivimos bajo las mismas presiones en la sociedad en que vivimos. Sabemos que no deberíamos de preocuparnos. Esta no es la primera vez que lo escuchamos, estoy seguro, pero parece ser que no podemos dejar de preocuparnos. La palabra original para preocupación es pensar o estar al cuidado de algo.
O en otras palabras, mis hermanos, la idea o la imagen es de una mente dividida. La persona que se preocupa tiene una mente dividida, mis amados. Está entre lo que es real y lo que es posible, lo que es inmediato y quizás lo potencial. Está tratando de librar una batalla en su mente, pero está de dos frentes, y cuando eso pasa, va a perder la guerra, mis amados. El que se preocupa intenta vivir un futuro que todavía no está aquí, o un futuro que quizás es imposible. Un futuro que no es nuestro y no tenemos ningún control. Preocuparse es distraerse o estar dividido, mis amados. No importa qué hagas, una parte de tu mente está siempre dividida. Y no importa lo que hagamos, nunca quizás vamos, o muchas veces no vamos a lograr por lo cual estamos preocupándonos. Porque la preocupación sobrepone el futuro al presente. Y la preocupación es la dolorosa preocupación por las consecuencias de lo que podría ser. Qué interesante. ¿Por qué pensamos así? Danielka se molesta conmigo porque yo soy muy laid back. ¿Cómo se dice laid back? Muy relajado. Y Danielka dice, pero no te preocupa. Le dije yo, no, ¿por qué? ¿Para qué me voy a preocupar por cosas de las que yo no tengo control? Vea lo que dice Jesús. Porque la vida es más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Consideren los cuervos que ni siembran ni ciegan, no tienen bodega ni granero, y sin embargo Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? Y mira que, yo no sé si ustedes se dan cuenta que Jesús usó a un animal que es el cuervo, y en la cultura judía y en la religión judía, estos pertenecían a las aves inmundas. ¿Sí van a entender? O sea, Jesús no solamente toma un ejemplo de una palomita, no, Él se va a lo más bajo y dice, si Dios cuida de lo que para nosotros es lo peor, escuche bien, si Dios tiene cuidado de lo que para nosotros es lo peor, entonces, ¿cómo no va a cuidar de nosotros que somos sus hijos? Explíquenme ustedes eso. ¿Por qué entonces nos preocupamos? Si realmente creyéramos, no solamente conocer, porque escuchamos, se los digo, se los predico de una manera, se los predicamos de otra, usted se va a YouTube, escucha al otro pastor y por todos lados escucha, estoy preocupado, una prédica de preocupación para que me ayude, y siguen preocupados. Cuando viene la otra situación, ahí está la preocupación. Si realmente creyéramos lo que sabemos, si realmente creyéramos quiénes somos en Cristo, no existiera la preocupación en nosotros, mis amados. Ahora hay una preocupación saludable, por supuesto. Preocupación de las cosas acerca del reino de Dios, de avanzar el reino de Dios, que otras personas vengan a ser parte del reino de Dios. Yo para eso sí tengo una preocupación. Tengo la preocupación de que usted llegue al cielo, que voy a llorar si llegamos al cielo y no ver a algunos de ustedes allá. Yo tengo la preocupación de que todos ustedes lleguen al cielo. Pero esas son las cosas por las cuales deberíamos realmente preocuparnos. Lo demás, mis amados, según las palabras de Jesús, es una tontería. Es una tontería estarnos preocupando si realmente reconocemos que esto es, si creemos que esto es verdad. Es una tontería estarnos preocupando. Y no solamente es una tontería, es inútil preocuparse. ¿Por qué digo eso? Vea lo que dice. Próximos versículos. ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? ¿Alguien? Si ustedes pues no pueden hacer algo tan pequeño, ¿por qué se preocupan por lo demás? Consideren los lirios,
cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿cuánto más hará por ustedes, hombres de poca fe? La preocupación no puede alargar la vida, mis amados. Más bien, al contrario, la acorta. No solamente la acorta, pero no podemos vivir una vida feliz, plena, en paz. Entonces la alternativa a la preocupación no es simplemente ser descuidados, ¿no? No crea que el pastor Carlos cuando está laid back, ¿cómo dijimos? Relajado, es porque digo, hay que se caiga la casa. No, tampoco es eso, ¿ok? Tampoco es eso. Hay que estar, no es el descuido. Pero me gusta lo que Oswald Chambers en su libro Corre la carrera dice. Él dice, no está en la pantalla, pero él dice, él observa que toda nuestra inquietud y preocupación se debe a que planeamos la vida sin Dios. Cuando tenemos preocupación, lo más probable, dice él, es que no estamos incluyendo a Dios en nuestra planeación ni en nuestras decisiones. Y si Dios dice que es una tontería y es inútil preocuparnos, entonces ¿por qué consumimos tanto tiempo y energía en hacerlo? Si dos cosas como el cuervo y los lirios, que son insignificantes, mis amados, Dios provee generosamente para esto, ¿no les irá mucho mejor a los hijos de Dios? Y por último, busquemos el reino de Dios y comencemos a hacer tesoros en el cielo. Busquemos el reino de Dios y comencemos a hacer tesoros. Entonces, ¿cómo podemos intentar superar esta preocupación, mis amados, de la que habla? Verdaderamente, para comenzar ahora sí a hacer tesoros en el cielo, vea lo que Jesús dice. Ustedes, o sea, hablando a sus discípulos, a nosotros, mis amados, pues no busquen qué han de comer ni qué han de beber y no estén preocupados, porque los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas estas cosas. En otras palabras, no seas igual que los de afuera, no actúes igual. Imagínese usted tu vecino diciendo, oye, tú eres cristiano, o tu compañero de trabajo, tú eres cristiano, saben que tú eres cristiano y estás pero súper preocupado. Oye, hermano, no sé cómo voy a hacer para la renta. Y tu vecino, tu compañero dice, ok, ¿necesitas ayuda? Dice, oye, pues sí, hazme ahí, préstame ahí $300 para completar. Hermanos, ¿estamos en serio? Cuando hemos llegado a ese punto, mis amados, es porque no estamos viviendo la vida cristiana de acuerdo al propósito de Dios. Porque la Biblia nos enseña desde un principio que eres tú el que deberías de estar prestando y no pidiendo prestado. El mundo es así y empezamos a actuar igual que el mundo. Pero el Padre de ustedes sabe que necesitan estas cosas. Pero busquen su reino. Pero busquen su reino. Y todas las demás cosas, aquello que estás pensando, va a ser añadido cuando en verdad estamos buscando su reino. Cuando nuestro interés, cuando nuestra preocupación sana, cuando nuestra prioridad en nuestra vida es el reino de Dios. Lo que Jesús está diciendo aquí, mis amados, que aquellos que creemos verdaderamente en Él, debemos de dejar de buscar y dejar o dudar o preocuparnos. Y esta no es una sugerencia, vuelvo a leer, no es una sugerencia, es un imperativo de Jesús, es una orden, es un mandamiento. O sea, quiere decir que si nosotros no empezamos a obedecer esto, estamos también en desobediencia. Y la desobediencia es pecado. Porque no estamos creyéndole a Dios. Es una falta de fe en Dios.
Decimos que creemos en Dios, creemos que lo que Él puede hacer, pero al preocuparnos estamos negando y nos estamos alejando del reino de Dios. Estamos lejos de poder, entonces, mis amados, hacer tesoros en el cielo. Debemos elegir, mis amados, confiar en Dios para aquellas cosas de las cuales nosotros no podemos tener control. Primera de Pedro 5:7 dice, o más bien es una invitación a nosotros. Dice, echad todas vuestras preocupaciones o toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dicho de otra manera, entrega todas tus preocupaciones a Dios, porque Dios siempre está pensando en ti y está al pendiente y cuidado de todo lo que necesitas. Necesitamos aprender a poner a Dios primero, mis amados. Necesitamos aclarar nuestras prioridades en nuestras vidas. Cuando ponemos a Dios en primer lugar y buscamos las cosas que tienen que ver con su reino, entonces empezaremos a experimentar esto que Jesús dice aquí, mis amados. Al buscar el reino de Dios, primero es el medio para lograr la satisfacción de todas aquellas cosas que necesitamos. Porque la vida cristiana es lo opuesto. Por eso Él dice, no sean como los del mundo. Los pueblos del mundo buscan esas. No seamos igual. La vida cristiana es opuesto a lo que este mundo enseña. ¿Quieres hacer tesoros en el cielo? Entonces ganamos nuestra vida ¿cómo? Perdiéndola. Hello. Lideramos sirviendo. Satisfacemos nuestras necesidades materiales no preocupándonos, sino más bien buscando el reino de Dios en nuestras vidas como una prioridad. Pero ¿sabes por qué no estamos ahí? Porque realmente no hemos aprendido a confiar en Dios y tenemos temor. Mira lo que dice Jesús. No temas, rebaño pequeño, porque el Padre de ustedes ha decidido darles el reino. El temor nos paraliza y hace que no podamos experimentar, mis amados, el reino de Dios y mucho menos hacer tesoros en el cielo. El antídoto a este problema, al temor, es confiar en Dios verdaderamente, mis amados. ¿Cómo hacemos esto, pastor? Jesús lo dice, 33, 34. Vendan sus posesiones y den limosnas. Háganse bolsas que no se deterioran, un tesoro en los cielos que no se agota, donde no se acerca ningún ladrón ni la polilla destruye. Porque donde esté el tesoro de ustedes, ahí también estará su corazón. Cuando lo único que deseamos es tener más y no tenemos el margen, mis amados, en nuestro tiempo, no tenemos el margen en nuestros recursos, no tenemos el margen en nuestras finanzas, no tenemos un margen en nuestras habilidades, en nuestra vida para buscar el reino de Dios y mucho menos para que a través de todo lo que somos, hacemos y tenemos, hacer tesoros en el cielo, mis amados. Lo que el texto nos está enseñando hoy es que la única manera de poder comenzar a hacer tesoros en el cielo, primero necesitamos deshacernos de todo aquello en nuestra vida que no te permite dar más de ti para Dios y su reino. Y no, por favor, no estoy hablando de dinero. No se confunda, mis amados. Guarda tu dinero, por favor. Si piensas que esto es de dinero, no entendiste todo el mensaje. Vuelvo a repetir. Lo que el texto de hoy nos ha dicho y nos enseña es que para poder comenzar a hacer tesoros en el cielo, primero debemos deshacernos de todo aquello en nuestra vida
que no nos permite dar más de nosotros para Dios y su reino. ¿Qué tan dispuestos estamos para dejar atrás muchas cosas que quizás no nos están permitiendo vivir de esa manera? Que no nos están permitiendo hacer tesoros en el cielo, que lo único que nos tiene ahí tratando de hacer tesoros en la tierra, preocupados, codiciando, y hemos perdido el desenfoque y la perspectiva del reino de Dios. ¿Qué tan dispuestos estamos? Vivimos en exceso y el exceso jamás nos permitirá tener a Dios y su reino como una prioridad en nuestras vidas, mis amados. El cielo no va a ser una realidad para nosotros si no estamos dispuestos a invertir en él. Pero el cielo solamente se vuelve una realidad para aquellos que dan de sí mismo para hacer tesoros ahí. La cuestión crucial en nuestra vida, mis amados, no es la cantidad de tesoro que tú puedas tener o hacer. El meollo es la ubicación de tu tesoro. ¿En dónde tú estás haciendo tesoro? ¿En dónde está tu preocupación? En las cosas de abajo, de la tierra. Tu posición, tus ingresos, tu trabajo, tu retiro, tu salud, tu descanso, tu comodidad, etcétera, etcétera. Si esas son, no estás buscando el reino de Dios y no estás haciendo tesoros en el cielo. ¿En dónde entonces quieres tú hacer tesoros? Mis amados, denme 5 minutos más, porque juntos queremos tomar la cena del Señor, pero déjenme explicarla. Los elementos de la cena del Señor son en representación del sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Cuando como iglesia tomamos el elemento del pan, es en representación del cuerpo de Cristo que fue partido por nosotros. Cuando tomamos la pequeña copa, en este caso de jugo, es en representación de la sangre derramada en la cruz del Calvario por nuestros pecados y por nuestra redención. ¿Quiénes pueden tomar la cena del Señor o los elementos del Señor? Como iglesia creemos que si tú has puesto tu fe y tu confianza en el Señor Jesucristo para que Él sea el Señor y Salvador de tu vida, tú puedes tomar la cena del Señor. Pero si tú no tienes una relación con Cristo, te pedimos mejor que te abstengas de no tomarla. Ahora también Pablo nos instruye que miremos dentro de nuestro corazón para que no haya nada que impida el tomar la cena del Señor. Así es que mientras nuestros hermanos de la música nos ayudan con una canción, yo creo que te tomes un minuto, aquellos que están pensando tomarla, tómate un minuto para reflexionar si hay algo en tu corazón que no está correcto, para que entonces tomes la decisión de tomarla o no tomarla. Quédate sentado. Cuando tú decidas que la vas a tomar, yo quiero que te pongas de pie. Si no la vas a tomar, quédate sentado. Y entonces en un momento, mientras ellos están cantando y ustedes se ponen de pie, nuestros servidores van a pasar para entregarte los elementos y después yo nuevamente voy a dar la dirección para que los tomemos.